Nuevamente, muy bienvenidos y buenas tardes a todos. Hoy vamos a estar compartiendo esta tarde y aprendiendo con Ana María Scipione, abogada, escribana, colaboradora total, siempre dispuesta como docente. Y bueno, la voy a dejar que ella se presente. Ana María. Bueno, gracias Mirta. Bueno, me presento, yo soy Ana María Scipione, recién lo acaba de decir Mirta, soy profesora en la Facultad de Derecho, que es una cosa hermosísima, ¿no es cierto? Y bueno, y también he sido profesora y he estado en el Instituto de Martilleros, así que en mi corazoncito están siempre. Los respeto, los quiero y estoy siempre dispuesta a todo lo que pidan porque, bueno, nos nutrimos entre todos y aprendemos y profundizamos conocimientos y entonces tratamos de hacer cosas que sean eficaces para los que nos requieren, para los que nos requieren. Necesitan mucho de nosotros, de los profesionales. Somos profesionales. Y ustedes, en cierta forma, son los primeros profesionales que toman a esa persona que está requiriendo algo. Y en este caso, hoy el tema que vamos a dar es importante conocerlo, ver cómo lo manejamos, ver cómo calificamos esa intervención, porque vamos a hablar de representación. ¿Y por qué les digo que es importante que ustedes sepan calificar esto? Porque las personas que vienen y nos requieren, por ejemplo, para la venta de su departamento, puede venir el titular de dominio, entonces la intervención es por sí. Pero puede también suceder que en ese momento, por alguna razón, el titular no está, y entonces, bueno, hay una forma de que haya otra persona que lo reemplace. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver la legitimidad que tiene esa persona que está reemplazando al titular de dominio o a una persona que es menor de edad o a una persona jurídica. Y ahí es donde vamos a tener que calificar. Calificar significa ver el instrumento que nos trae, a ver si es válido para reemplazar al titular dominial. Y esto de la representación es bastante habitual, porque por distintas razones los titulares no pueden presentarse y entonces tienen la posibilidad de ser reemplazados por otro. Esta representación tiene modalidades. Las modalidades son 3. Una es la voluntaria, la representación voluntaria. ¿Qué significa voluntaria? Que resulta de un acto jurídico. Una persona, el representado, le da a otra, el representante, las facultades sobre un acto jurídico para poder actuar en su reemplazo. Luego tenemos la representación legal. La representación legal, como su nombre lo indica, deriva de la aplicación de una regla de derecho. Y acá vamos a ver que tenemos a menores de edad, que necesitan un representante, y ahí vamos a tener la representación parental, los padres, vamos a tener tutores o curadores. Depende de la situación, en algún caso van a ser reemplazados por alguna de estas personas. Y por último vamos a ver la orgánica. La orgánica es representar a una persona jurídica, a una persona jurídica. ¿Por qué? Porque la persona jurídica no es humana, entonces necesita un humano que la represente. Y esa es la representación orgánica. Pero vamos a ver entonces nosotros qué cosas como martilleros, cuando alguien venga y nos diga, estoy representando a mi hijo menor de edad, o estoy representando a una persona que está fuera del país y me dejó
una documentación como para que lo represente, o soy el presidente de una sociedad anónima y entonces la estoy representando. Y ahí es donde tenemos que ponernos a ver cómo calificamos, ¿sí?, esa documentación que nos presentan. Y es muy importante. Esto es lo que los notarios, los escribanos, llaman juicio de legitimación. El juicio de legitimación significa eso, tener la íntima convicción de que esa persona que está reemplazando a otra tiene las facultades como para hacerlo. Fíjense ustedes que, con relación a la representación voluntaria, ¿de qué forma? ¿Qué es lo que nosotros como martilleros vamos a pedir para ver si está legitimado en la representación voluntaria? Y la representación voluntaria, vamos a ver que se representa a través de documentos que llamamos poderes. Poderes que pueden ser generales, poderes que pueden ser especiales. Y yo les digo que si ustedes toman una escritura, porque la forma legal de los poderes en general es por escritura pública. A tal punto que a pesar de la reforma que hubo en el Código Civil y Comercial de la Nación con relación a los poderes judiciales, sin embargo, cada provincia va a decidir de qué forma van a tener esos poderes judiciales. Y en general, las provincias dicen que los poderes judiciales también van a tener que estar por escritura pública. También lo dijo el registro de la propiedad inmueble. Entonces, tengamos en cuenta esto para que cuando alguien venga en esta representación que llamamos voluntaria, lo primero que le vamos a tener que pedir es el instrumento que acredita que esa persona está legitimada. Y si ustedes ven una escritura de poder, y yo los invito a que la vean, o si no, es una de las cosas que podemos enviarles para que vean cómo se arma un poder, ese poder va a tener un acto o un negocio, en primer lugar. Y así vamos a, por ejemplo, tener un poder para la venta, que es lo que más van a ver ustedes. Pero ese acto, a continuación del acto que determina para qué sirve ese poder, van a estar las facultades. Y ustedes van a ver que en ese poder, detalladamente nos dicen qué cosas puede hacer el representante y qué cosas no puede hacer el representante. Esas se llaman facultades. Facultades que tienen que estar expresamente determinadas en este instrumento que llamamos poder. Allí nos va a decir qué cosas puedo yo hacer y qué cosas no puedo hacer con ese instrumento. ¿Por qué? Porque la representación, a diferencia de lo que nosotros llamamos mandato, es un acto unilateral. Es decir, el representado le va a otorgar al representante, que es la otra parte, las facultades para que actúe en su reemplazo. Es un acto unilateral y recepticio. Va a estar después aceptado por el representante. Esto se diferencia de otro instituto que por allí podemos confundir, que llamamos mandato. El mandato no es lo mismo que la representación. El mandato, y está bien ubicado en el nuevo Código Civil y Comercial, en el artículo 1319, a diferencia de todo lo que es representación, el mandato ubicado en la parte de contratos. ¿Por qué? Porque el mandato es un contrato. Hay dos contratantes. Hay dos contratantes. ¿Puede el contrato tener un poder? Sí, puede tener un poder, pero entonces nos vamos a manejar, por lo que nos dice el Código Civil, en los artículos referidos a representación, 358 y siguientes del Código Civil y Comercial.
muy bien ubicado el mandato en el nuevo código, que en el código velezano estaba un poco confundido, tomaba mandato y representación en el mismo título. En cambio ahora está perfectamente separado y el mandato está en el título de los contratos. Contratos que, como les digo, tienen que tener 2 contratantes. No es lo mismo que la representación, que tiene un representado y un representante, y es unilateral y, como les dije, recepticia. En el mandato tenemos 2 contratantes, un contrato, y además se presume oneroso por ser un contrato. Así que son 2 institutos totalmente diferenciados y sobre todo en el nuevo Código Civil y Comercial. Volviendo a la representación, vamos a ver que no todos los actos pueden ser hechos por representantes. El principio general es que los actos entre vivos pueden celebrarse por medios de representantes. Eso nos dice el artículo 358 del Código Civil y Comercial. Pero existen algunos en que la ley dispone que sean otorgados por el titular del derecho. No puede tener representante. Y así vamos a ver, por ejemplo, las disposiciones de última voluntad, artículo 2465, los actos derivados del ejercicio del albaceazgo, artículo 2525, los inherentes al ejercicio de la tutela, el ejercicio del sufragio, la celebración de matrimonio, con excepción del matrimonio a distancia, que es aceptado por la Convención de Nueva York, y determinados actos procesales que allí, en este punto, vamos a tener entonces algunos actos procesales que son personalísimos. Entonces, en esos casos no puede haber representantes. Lo dice perfectamente el Código Civil. Estos son los casos en que tenemos que fijarnos. Ahora, cuando hablamos de representación y hablamos de representación voluntaria, vamos a ver que tenemos, como dijimos, poderes. Estos poderes pueden ser generales, con facultades expresas, o especiales. Los generales con facultades expresas, el código nos dice qué cosas deben tener facultades expresas. Y así, por ejemplo, nos habla de peticionar el divorcio, la nulidad del matrimonio, la modificación, disolución o liquidación del régimen patrimonial del matrimonio. En esos casos se necesitan facultades expresas. Del mismo modo, se necesitan facultades expresas para otorgar el asentimiento conyugal. Cuidado con esto, a los martilleros nos pueden llegar estos institutos y hay que tener mucho cuidado, porque ha habido mucha discusión en doctrina. ¿Siempre el asentimiento conyugal? Bueno, cuando se trata de asentimiento conyugal como protección a la familia, vamos a ver que se necesita identificar los bienes en esas facultades, identificar los bienes por los cuales se da el asentimiento conyugal. ¿Y cuándo el asentimiento conyugal se puede otorgar al otro cónyuge? Sí se puede otorgar al otro cónyuge, pero cuidado con esto. Cuando se trata de la vivienda familiar, en ese caso no puede darse el poder al otro cónyuge. Cuidado con esto, porque si nosotros vemos que esta persona se domicilia en tal dirección y está vendiendo el inmueble de esa dirección, estoy suponiendo que hay vivienda familiar. Y aquí, entonces, cuidado con el asentimiento conyugal. Eso es lo que nosotros tenemos que examinar para ver si es posible o no es posible. Bueno,
Se necesitan también facultades expresas para reconocer hijos, para aceptar herencias, para constituir, modificar, transferir o extinguir derechos reales sobre inmueble, que es otra de las cosas que nosotros manejamos permanentemente, crear obligaciones por una declaración unilateral de voluntad, reconocer o novar obligaciones anteriores al otorgamiento del poder, hacer pagos que no sean los ordinarios de una administración, esto también nos puede llegar como martilleros, renunciar, transar, someter a juicio arbitral derechos y obligaciones, sin perjuicio de las reglas aplicables en materia de concursos o quiebras, formar uniones transitorias de empresas, agrupamientos, colaboración, siempre necesitan facultades expresas. No se puede generalizar y tomar ese documento como válido porque tenemos que tener facultades expresas. Si no, si alguien toma eso y luego se analiza, se va a ver que ese documento no nos sirvió para eso porque no tenía algo expreso que dijera que se podía hacer. Dar o tomar locación de inmuebles por más de 3 años o cobrar alquileres anticipados por más de 1 año. Realizar donaciones u otras liberalidades, excepto pequeñas gratificaciones habituales. Bueno, dar fianzas, comprometer servicios personales. Todos estos actos necesitan de expresamente decir para qué son. Si no, no podemos tomarlo como va. Eso con relación entonces a la representación voluntaria. De esta representación voluntaria, analizado, legitimado, haciendo el juicio de legitimación de la persona que se está presentando, como les digo, puede presentarse por sí, y entonces, bueno, ¿qué cosas va a pedir el martillero si se presenta por sí? ¿Alguno que me pueda decir? Si viene alguien y se presenta por sí, ¿qué cosas yo pido como martillero para ver si realmente es el titular de dominio? A ver, Adriana. Vayan poniéndolo en el chat. Ah, bueno, no sé cómo porque lo no manejan. pueden, tenemos que pasarles la voz, pero se puede de todas maneras. Lo Como vamos haciendo, quieras. pero la escritura, que están diciendo, piden la escritura y los Sí, ahí documentos lo de veo. identidad, DNI, escritura y DNI. La escritura, exactamente. El título antecedente, llamamos título antecedente. Entonces, con el título antecedente es el primer contacto que tenemos con esa persona que está diciendo que interviene por sí, pero ustedes como martillero también piden un informe de dominio, ¿verdad? Para ver si realmente es el titular dominial. Ahora, si no fuera así, si esa persona dice que lo representa el titular dominial, ¿qué le pediríamos? Posteriormente se informa. Sí, yo me entretengo con las respuestas. Está bien, claro. Bueno, Un poder. entonces, claro, sí, muy bien, Susi. Si estamos representando a otro, vamos a pedir, Lilian, perfecto, los poderes que pueden ser generales o especiales. Hay otras clases de poderes que también tenemos que tener en cuenta, que es el poder post-mortem y el poder irrevocable. Son 2 poderes muy especiales que hay que saber leerlos y decir, ¿sirven o no sirven? ¿Por qué? Porque el poder irrevocable necesita 3 condiciones. En primer lugar, un negocio concluido entre el representante y el representado. O puede ser una tercera persona, pero tiene que haber un negocio concluido. Tiene que haber un plazo. Y, además del negocio concluido y el plazo, tenemos que tener el precio. Muy bien, Adriana. Cuando yo hablo de poder post-mortem,
tiene dos condiciones nada más el postmortem, que es tener un interés, haber tenido un interés en ese acto o en ese negocio, y tener en cuenta que se pide que sea post-mortem. Es decir, que no se extinga con la muerte del poder dante o representado, que no se extinga. Porque ese es el problema de los poderes. Si yo tomo un poder general o un poder especial, cualquiera sea, el problema es que tiene que estar vigente. Es decir, que la persona que ha otorgado el poder esté viva. El problema que se nos plantea con los poderes es que no hay un registro de poderes. No tenemos un registro nacional de poderes. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer ustedes con el boleto de compraventa, con la locación y el notario en su escritura pública? Es que el interesado manifieste que ese poder está vigente, que no ha fallecido el poder dante, que no ha fallecido el representado. Porque si fallece en un poder común, el poder se extingue, no nos sirve más. Cosa que no pasa con el poder post-mortem y tampoco pasa con el poder irrevocable. Porque en realidad el poder irrevocable tiene las mismas condiciones que el post-mortem más una condición más, que es el plazo. Entonces, en estos casos, cuando estamos hablando de poder irrevocable, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que ver y calificar de ese poder irrevocable? Fundamentalmente, el plazo, que no esté vencido, ¿sí? Luego, si el poder dante o el representado falleció, no importa. Está el post-mortem dentro del poder irrevocable, porque se maneja con los mismos artículos. El problema es el plazo en el poder irrevocable. Eso es fundamental. Entonces, con respecto al poder irrevocable, recordemos las tres cuestiones que tienen que haber: el poder post-mortem, que puede estar dentro del poder irrevocable, fundamentalmente que no haya fallecido, que aun cuando haya fallecido el poder dante o el representado, igual nos va a servir. Pero califiquemos bien, califiquemos el plazo, que es una de las cosas que más tenemos que calificar en el irrevocable, porque puede haber pasado el tiempo y entonces no nos sirve. Hay doctrina que habla de que si en el poder irrevocable el notario ha puesto que servirá como poder especial, vencido el plazo, está bien. Hay doctrina que así lo acepta, hay notarios que igual lo utilizan, nos sirve, pero dejemos que la persona que está utilizando ese poder nos diga que sigue vigente, con lo cual nos está diciendo que la persona del poder dante o representado está vivo, no ha fallecido. Ana María, una sí. consulta. ¿Eso lo tienen que plasmar, se debe poner en el documento como una declaración jurada de la persona? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que es importante, así como los notarios lo hacen en la escritura pública, creo que los martilleros lo tienen que poner también en su instrumento, ya sea un boleto de compraventa, un contrato de locación, lo que ustedes manejen. Es importante decir que el poder sigue vigente. En el caso de los irrevocables se ha terminado el plazo, pero en los comunes, decir, porque no tenemos registro. Claro. Es más, a veces se nos presentan problemas cuando los poderes se sustituyen, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer en esos casos? ¿Qué es aconsejable en esos casos? Y hacer un estudio de título. No tenemos otra. Hacer un estudio de título para ver si el notario ha dejado constancia en su matriz, qué cosas ha pasado con ese poder. Primero que tenga matricidad y después
si se ha sido sustituido o ha sido, lo resolvió el poder dante para que el apoderado ya no actúe más, eso se deja constancia. Es más, deben ser notificados. Los apoderados o representantes deben ser notificados cuando se resuelve un poder de este tipo. Pero el escribano tiene que dejar constancia en el título, en la matriz, la notificación, quién lo hizo, dejar constancia de la notificación, y en el caso de la sustitución, acá vamos a tener que analizar qué tipo de sustitución, porque puede ser una sustitución total, puede ser una sustitución parcial. En estos casos, cuando es total, bueno, ya el apoderado se desvincula y quedará el sustituto. Pero si no se desvincula el apoderado, es tan responsable como el sustituto. Así que tenemos que tener en cuenta todo eso. Y por otro lado, además de eso, tenemos que ver qué nos decía el poder que nos otorgó el representado al primer representante. ¿Está contemplada la sustitución? ¿No está contemplado? ¿Está prohibido? Todo eso lo tenemos que analizar, porque si está prohibida la sustitución, no se puede sustituir. Y si se sustituye, no es responsable el poder dante o representado, sino va a ser el representante. Va a asumir la responsabilidad por haber elegido a alguien que actuó mal, y entonces es tan responsable como el sustituto. Eso tenemos que analizarlo muy bien, muy claramente. Ya tengo algunas preguntas con respecto al tema de poder. Preguntan si se renuevan antes de que venzan, si se pueden renovar antes de que venzan los plazos. ¿El poder irrevocable? Entiendo que sí, que habrán querido preguntar eso. Los poderes generales y especiales no tienen plazo, no tienen plazo. Mientras viva el poder dante o representado, tiene vigencia, salvo que le pongan un plazo, que quieran poner un plazo. Pero si no tiene plazo, el poder común, poder general o poder especial, sirve siempre. El problema se presenta con el irrevocable. El irrevocable sí tiene plazo, y una vez vencido, podemos optar por dos cuestiones. Eso lo hace el escribano, obviamente. Puede dar otro plazo, pero en realidad es hacer otro poder irrevocable. Es hacer otro poder irrevocable. El problema está con los poderes irrevocables, que si se vence el plazo y el poder dante ha fallecido, queda como poder especial, claro, y no sirve más. Ese es el tema. El tema del poder irrevocable es ese, el plazo. Ahora, hay otra cosa que tenemos que contemplar en el poder irrevocable, que es la cuestión de la inhibición que puede caer sobre el poder dante o representado. Eso el poder irrevocable no lo subsana. Entonces, yo siempre digo que es conveniente, cuando se hace un poder irrevocable, no darle demasiado plazo. Porque mientras tanto, a ver, puede ocurrir, ¿qué pasa con los poderes irrevocables? ¿Cuándo se da un poder irrevocable? Cuando por alguna razón no se puede hacer la escritura pública, por alguna razón, o porque hay una sucesión, o porque no tenemos plata para hacer la escritura pública, y entonces zafamos la cuestión dando un poder irrevocable. Está bien, pero hay que advertirle a la persona que firma ese poder irrevocable, mejor dicho, al representante, que si esa persona llega a tener una inhibición, no se puede utilizar hasta resolver la cuestión de la inhibición. O sea que no cubre la cuestión de las medidas cautelares que pueden caer sobre el representado. No la cubre. Lo que sí cubre es la muerte del representado, siempre y cuando estemos dentro del plazo que se concedió el poder irrevocable. Así que eso es lo que hay que analizar y ver. El plazo... Acá la otra pregunta, la otra pregunta con respecto a, para dejarlo sin efecto,
de qué manera, si se puede hacer enviando Tiene una que ser carta por documento. el poder irrevocable. Para dejar, bueno, No, la pregunta un dice, ¿carta documento para dejarlo sin efecto? No, Entiendo. perdón, sí puede utilizarse, pero estoy hablando de los poderes generales o especiales, no estoy hablando del irrevocable, cuidado. Claro. Poderes generales o especiales se puede revocar y se puede notificar por carta documento, pero el notario tiene que poner en la matriz que fue notificado o que la persona que va a notificar es el mismo representante y entonces se desvincula. Tiene que dejar constancia de esa notificación. Cuando se resuelve un poder, hay que notificar. Hay que notificar porque puede estar utilizando ese poder y ese poder ya no sirve más. Así que cuidado con esto. Por supuesto que cuando se revoca, se notifica. Y el notario, en la escritura de revocación, ustedes van a ver que el notario dice que me libera el representado, me libera de la notificación porque lo hará él personalmente, de la manera que lo haga, pero lo tiene que hacer. Y después es conveniente decirle al representado que le comunique al notario la notificación, con qué notificó el documento, sacar una copia, se lo muestra al notario, y el notario deja constancia en el poder, ¿sí? Deja constancia de la revocación. Por el problema que tenemos, que no tenemos un registro de poderes, donde si hubiera un registro de poderes se podrían también anotar las revocaciones. Así que al no haber, porque acá tengo otra pregunta que reitera esta cuestión. Si no hay registro de poderes, ¿cómo nos aseguramos que no haya sido modificado o que se haya modificado? Con La lo que yo les única, dije. con eso únicamente, haciendo una declaración No. del... A ver, lo que hay que hacer es aconsejable en el caso de que no tengamos la documentación necesaria para ver si fue revocado o no, es hacer un estudio de Un títulos. estudio de título. Es ir al poder que otorgó el notario a ver si dejó constancia de la notificación de revocación. ¿Sí? Perfecto. Ese sería el proceder más diligente del notario, que por supuesto, a ver, llega a ustedes y ustedes ven cómo está ese poder. Ahora, siempre traten de poner en el instrumento privado que ustedes confeccionan las declaraciones que hace el representante referido a la vigencia. Cuando habla de la vigencia dice no ha sido revocado, no está muerto el representado. Es una manifestación, se compromete, es él. Y ustedes han actuado como corresponde porque lo tienen en el documento privado. Le dan seguridad a la persona que está adquiriendo, en una palabra. O que está locando, por ejemplo. Es tomar, yo siempre digo, siempre tenemos que pensar los profesionales del derecho en las conductas diligentes. ¿Qué tengo que hacer yo para asegurarle a la persona que viene, me requiere, lo asesoro? ¿Qué tengo que hacer yo para darle seguridad jurídica? Bueno, todas estas cosas es darle seguridad jurídica. No es tomarle el poder, no poner nada, no. Es calificar el poder, legitimar a la persona, hacerle manifestar en qué situación está parado con relación al poder, y todo eso conlleva a una conducta diligente del profesional que está actuando. Sea el martillero, sea el notario. Ustedes son los primeros. Yo siempre digo que todas las cosas que ustedes hacen, estas de las que estamos hablando, es facilitarle al notario su propia actividad, porque ustedes están recibiendo esa documentación. Entonces, cuando ustedes le derivan a un notario con el que trabajan, le están facilitando todo. Y el notario va a asegurarse con lo que él considere, pero ya tiene la documentación que corresponde. Y en ese momento el representante ha manifestado cosas,
Ha manifestado cosas que son de una manifestación que hay que tener en cuenta. No es una declaración jurada, no hay un funcionario público que intervenga, pero de cualquier manera él lo firma. Él firma que ha manifestado tal cosa. Y si ustedes certifican la firma de ese documento, todavía refuerzan más esta situación. Acá tenemos Bueno, otra pregunta. bueno, Otra preguntita, que Silvia fantástico. pregunta si la revocación la Sí. debe hacer el mismo notario que expidió el poder o puede No, hacerlo otro. no necesariamente, lo puede hacer otro, sí. Lo importante es que ustedes, a ver, el notario si va a hacer una revocación, otro que no sea el notario, sí le va a aconsejar al representado, que es el que hace la revocación, que comunique la notificación que ha hecho de la revocación al escribano que ha hecho la escritura de poder. De tal forma que el escribano que hizo la escritura de poder ponga en su matriz esta nota de revocación. Si se hace un estudio de título, se va a ir a ese poder y ahí va a estar asentada la revocación, hecha por él o hecha por otro escribano. Va a dejar asentado el escribano quien hizo la revocación. Todas estas cosas hay que hacerlas, por más que digamos, no es perder tiempo. Esto no es perder tiempo, es asegurar eficacia al instrumento y al documento que estemos formalizando. Son actos jurídicos, negocios jurídicos, con la intervención de profesionales del derecho, y entonces, bueno, hay que tener todas esas precauciones para evitar después que sea ineficaz o que haya problemas. Con los poderes es un problema serio, por esto que yo les digo, porque no tenemos un registro nacional de poderes y entonces, bueno, se nos pueden perder cosas. Pero cuando ustedes tengan, por ejemplo, un poder, que hay gente de Corrientes, de todos los lugares, cuando reciban un poder que no sea de su provincia, ¿no? Que es mucho más fácil conectarse con los escribanos, no tengan temor de conectarse con la gente de otras provincias para ver si tiene matricidad. Eso es lo primero que tiene que hacer el martillero, el notario, todos los profesionales que trabajamos en esto. Porque, a ver, yo recibo un poder que no sé si realmente tiene matricidad o no. ¿Cómo puedo descubrirlo? Yendo a la fuente. ¿Cuál es la fuente? El notario que ha hecho el instrumento. Hay que hacerlo. Con los poderes hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Eso es un consejo que yo siempre he practicado, en el sentido de que si he tenido que llamar a Córdoba, llamo a Córdoba, si he tenido que llamar, entonces consulto a ver si está ese poder en la matricidad del escribano, y si el escribano me dice que sí, e incluso por ahí me manda algo para aseverar lo que está diciendo, yo me quedo tranquila porque estoy utilizando un poder que tiene matricidad. Que tiene matricidad. Luego lo demás lo tiene... Sí, perdón. Luego lo demás, con relación a si vive o no vive el poder dante, eso es una manifestación que va a hacer el representante. Sí, Hay decime. otra inquietud de Jimena que dice, ¿qué pasa si la revocación la hace otro escribano? Y si no se comunican entre los escribanos, o tiene obligación el escribano de comunicarle al que hizo el poder. ¿Cómo sabe el escribano que lo hizo? Que ha sido revocado por otro. Bueno, esas son las cosas que hay que aconsejar y asesorar. Los profesionales tenemos que asesorar. ¿Por qué le vamos a pedir al notario que comunique de esta situación al que ha hecho el poder? Por eso, para darle tranquilidad y seguridad. Y los que escribanos se comunican, se comunican y mucho. No crean ustedes que el escribano no se comunica. Con relación a los poderes, permanentemente nos comunicamos con los profesionales que lo han hecho, primero para ver si tiene matricidad. Y con respecto a la revocación, otro tanto. Porque puede estar utilizando el poder, el anterior, el representante anterior, y puede estar utilizando un poder que está revocado. Entonces eso hay que asegurarse, eso absolutamente hay que asegurarse.
Cuando no tienen matricidad, entonces no los podemos usar. Están cometiendo un delito. Cuando no hay Claro. matricidad, están cometiendo un delito. El poder tiene que tener matricidad. Los poderes se hacen por escritura pública, entonces hay que buscar al escribano que lo ha hecho y ver si tiene matricidad. Y cuando nos dice que sí, y nos manda una documentación que acompaña este decir, entonces trabajamos tranquilos, trabajamos tranquilos. Pero eso es un deber del profesional del derecho. Es un poco más de tarea, pero ¿saben qué? Es una tarea que a nosotros nos tranquiliza, nos deja trabajar con la seguridad de que hemos trabajado bien. Igual puede ocurrir cualquier cosa en este mundo, pero nosotros hemos trabajado diligentemente y el trabajar diligentemente es muy importante. Es lo mismo que pasa con los certificados o con los informes. Yo no pido informes, hago lo mismo en la documentación. Puede que no pase nada, puede que esté todo perfecto, pero puede que no. Entonces, ese actuar que no es diligente del profesional del derecho le puede costar pagar un embargo, o cualquier otra medida cautelar. Entonces, tratemos de hacer las cosas como corresponde. Pedir un informe de dominio significa tener la tranquilidad de que en el momento que lo hemos pedido y que hemos instrumentado el boleto de compraventa o el contrato de locación, en ese momento estaba todo perfecto. Entonces, la culpa no es nuestra si a las horas pusieron una medida cautelar en el caso de los martilleros que no tienen la prioridad indirecta que tienen los notarios. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta más o seguimos? Con respecto a los poderes, no. Hay una preguntita por acá, pero tal vez la dejamos, la comento. Dicen, ¿las promesas de donación siguen teniendo vigencia? Sí, sí, por supuesto que sí. Siguen teniendo vigencia, pero hay que hacer lo que dice el Código Civil nuevo. ¿Qué nos dice el Código Civil nuevo? Que cuando se acepte la donación o el donante participe de la escritura de aceptación o tengamos constancia de que ese donante está capaz, porque esa es otra de las cosas, y está vivo. Son dos cosas que tenemos que asegurarnos al momento de la aceptación de la donación. Que el donante esté vivo y que sea capaz. Pero sí, siguen existiendo, por supuesto. Bueno. Otra cosita que les quería decir con relación perdón, me fui a la donación, con relación al representante y al representado, es tener en cuenta que el representado, ¿sí? Para poder dar el poder, o mejor dicho, en el momento del apoderamiento, debe tener capacidad. Y ahora les explico la diferencia. En cambio, el representante es suficiente que tenga discernimiento. ¿Qué quiere esto decir? Esto lo vamos a ver en el artículo 364 del Código Civil, pero ¿por qué hacemos esta distinción entre capacidad y discernimiento? Que el representado, al momento del apoderamiento, pueda contraer deberes y tener derechos. ¿Sí? Ser capaz para contraer deberes y tener derechos. En cambio, en el caso del representante, decimos que es suficiente el discernimiento. ¿Qué significará? ¿Qué diferencia hay entre capacidad y discernimiento? Que el discernimiento es, en ese momento en que actúa, saber lo que es lícito y lo que es ilícito. No necesita ser capaz, No necesita ser capaz, necesita tener discernimiento. Un chico de 13 años puede ser incapaz, pero tener discernimiento. Esa es la diferencia. Hay algo que me salió un cartelito salir, no. Bueno, entonces esto es para tener en cuenta. Quiero decirles también que puede haber, que esto tenemos que tener también cuidado, una representación aparente.
y es la representación aparente. ¿Qué significa la representación aparente? Es cuando alguien ha obrado de manera objetivamente idónea para llevar a un tercero a engaño, en cuanto a que negociaba con el representante. O sea, el representante lo está llevando a un tercero, objetivamente, a un engaño. Este es el representante aparente. Siempre que el tercero actúe de buena fe, porque si el tercero está actuando de mala fe, entonces, bueno, ambos son de mala fe y el representante no tiene nada que ver. Este es el representante aparente. Otra de las cosas que quiero decirles también es que estuvimos hablando de las funciones, de las facultades, y puede ocurrir que no haya alguna facultad en ese poder que está utilizando el representante. Y lo utiliza. Se equivoca, la utiliza. ¿Y saben qué? Esto puede solucionarse. Y puede solucionarse con una escritura de ratificación, se llama. La escritura de ratificación significa que el poder dante o representado va a comparecer y va a decir que reconoce todo lo actuado por el representante, aun cuando el poder no tenga la facultad que ha utilizado el representante para actuar. Así que puede ser que el representante tenga un instrumento donde no figura la facultad, actúa, se equivoca, actúa, pero se soluciona con una escritura de ratificación por medio del representado. Ratifica todo lo actuado por el representante. O sea que esta es otra de las cosas importantes a tener en cuenta. Con respecto a... Miren, quiero leerles un tramito de la ratificación para que vean de qué manera se hace la escritura, y por supuesto que si ustedes tienen un poder que no tiene la facultad de lo que estábamos hablando, entonces vean que puede haber una escritura de ratificación, donde el representado dice que ha tomado conocimiento de que por escritura tal, invocando la representación, vendió, y era un poder de administración. Y entonces comparece, para darle validez y eficacia al negocio celebrado en su integridad, comparece, ratifica expresamente las escrituras de venta y sus complementarias citadas, porque bueno, en este caso hubo otras falencias, solicitando se anoten las mismas este otorgamiento. El autorizante hace constar que agrega el certificado de inhibición del compareciente, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una escritura de ratificación que, por supuesto, tiene que acompañar al poder que se ha utilizado mal, ¿sí? Pero que fue ratificado por el representado y entonces se salvó esa escritura de venta que no estaba contemplada entre las facultades de ese poder que invocaban. Con lo cual puede haber una ratificación por lo que les digo. Con respecto al asentimiento conyugal ya les expliqué, pero les vuelvo a reafirmar, porque esto es importante, esto puede ocurrirles, que presenten un poder del cónyuge y resulta que están vendiendo la vivienda familiar. Cuidado con esto, porque no puede haber poder hacia el cónyuge cuando se trata de la vivienda, ahora llamamos vivienda, antes lo llamábamos familiar, pero ahora la llamamos vivienda solo, es donde viven los cónyuges, y en protección a esa vivienda donde vive la familia, está prohibido entonces otorgar poder para dar el asentimiento conyugal. Ana Y les María, dije, y si sí, la persona que vive con el también pasa con el representado conviviente. no está con el conviviente, no está casado. Por eso, con el conviviente. Bueno, con perfecto. el conviviente va a pasar que si se tiene que estar inscripto,
tiene que estar inscripta la convivencia, porque bueno, porque si no pueden inventar cualquier cosa, Claro. que conviven y no conviven. Entonces, en ese caso, con relación al conviviente, que además tiene que comparecer a la escritura y autorizarla, perdón, otorgarla también, en ese caso vamos a hacer comparecer al conviviente, porque es la vivienda, donde va a firmar el otorgamiento y dejar expresamente dicho que está inscripta la convivencia y, por supuesto, una fotocopia de esa convivencia inscripta. Es lo que tiene que hacer el martillero y lo que tiene que hacer el notario. Entonces, siempre que se trate de vivienda familiar, cuidado, si están vendiendo las viviendas familiar. A veces pasa, porque bueno, puede ocurrir, que de pronto tengan la dirección de la vivienda familiar, en realidad no vivan, porque puede ocurrir a veces, que nos queda la dirección de lo que antes de que nos mudemos, y bueno, y queda como vivienda familiar. Eso hay que solucionarlo, porque el tratamiento es totalmente diferente. Si yo tengo una dirección y de ese domicilio, esa vivienda, ese inmueble donde consta mi domicilio, es lo que vendo, ahí el tratamiento, como les dije, es diferente, y entonces, al ser diferente, hay que tomar los recaudos. Por supuesto que tiene que firmar el cónyuge, por supuesto que tiene que firmar el conviviente, por supuesto que no puede venir con un poder dado a favor del cónyuge cuando se trata de vivienda, porque es precisamente para protegerlos, para proteger a la familia, por eso se hace todo esto. Y lo dice también la disposición registral que les comenté hoy, pero que ahora se las digo, 45 del 2015, que prohíbe el poder si el motivo del acto es la venta de la vivienda familiar. Más clarito imposible. ¿Qué puede pasar con esta disposición registral? Que cuando el escribano inscriba la venta y en las minutas conste de que es la vivienda familiar, el registro va a devolver el título, porque falta acá. Entonces van a tener que hacer una escritura complementaria donde el cónyuge se presenta y firma él, o el conviviente, depende de lo que sea. Bueno, puede haber pluralidad de representantes, en cuyo caso, salvo prohibición expresa, pueden actuar indistintamente. En general, los notarios dejan constancia de la forma en que intervienen. Pero bueno, hay que tener en cuenta esto de que si no está expresamente prohibido en el mismo poder, pueden actuar indistintamente. Bueno, y llegamos a la representación legal. Y como les dije, la representación legal resulta de una regla del derecho. Y una regla de derecho, estamos hablando de padres, estamos hablando de tutores, estamos hablando de curadores, y que tiene como función principal la protección del menor o incapaz en cuyo beneficio se actúa. Eso lo vamos a ver en el artículo 639, inciso A, e inciso C, cuando habla de la incapacidad de obrar, del Código Civil y Comercial. También nos podemos leer el artículo 100 del Código Civil y Comercial, que también habla de la representación legal. La representación paterna, ¿cómo se va a manejar esto desde el punto de vista práctico? En primer lugar, si no hay, ahora les voy a explicar qué, tienen que comparecer ambos padres en la representación parental, ¿sí? De los hijos menores. Y ¿qué haría el martillero para legitimar a esos padres? ¿Qué les pedirían? Vamos, chicos. A ver qué dicen, a ver qué dicen. Para legitimar que esos padres son los padres, sería la pregunta. Ahí está, perfecto, Partida de perfecto, nacimiento, perfecto. acta de nacimiento. Perfecto, perfecto. Y entonces
el martillero como el notario, tendrán esa partida de nacimiento que acredita que son los padres y que van a intervenir por ellos. Pero puede ocurrir que los padres se encuentren privados de responsabilidad parental o suspendidos en el ejercicio, y entonces no podrán representar al hijo, y entonces lo hará el otro padre, y si ambos estuvieran con conflictos y suspendida su responsabilidad parental, entonces judicialmente se le designará un tutor para que lo reemplace, en cuyo caso, ¿qué cosas vamos a tener que examinar nosotros para poder acreditar que ese tutor está en condiciones de representar a ese menor que por alguna razón no tiene la responsabilidad parental? ¿Qué les parece a ustedes? A ver. No aparece nada en el chat. Oficio del juez. ¿Cómo sabemos, dice, de esa condición de los padres? No, está muy bien, Un está muy oficio bien. del Oficio del juez, juez es una de la las situaciones. documentación que avale, poder de representación, a ver. No. Entonces, recuerden que dijimos que los tutores no pueden actuar por poder, ya lo hablamos, pero la representación por tutores puede ser de 3 clases, porque han sido designados por testamento, designados por los padres. Entonces, ¿qué vamos a pedir? ¿Y el testamento? O por escritura pública. O por escritura. Y entonces vamos a irnos al artículo 106 y 107 del Código Civil y Comercial, y la tutela dativa, que es la que recién mencionó, no me acuerdo quién era, que es la dada por el juez. La tutela dativa. Pero, desde el punto de vista práctico, ahora te contesto a cómo sabemos, pero quiero decirles esto para no olvidarme. Desde el punto de vista práctico, cuidado con la tutela, porque la tutela, además de tener la designación del juez, tiene que tener la aceptación del tutor. O sea que tenemos que tener 2 documentos, la designación y la aceptación. Mientras haya designación y no haya aceptación, no puede ser tutor, no puede representar al menor. Así que cuidado con esto. Alguien preguntaba, ¿cómo sabemos si los padres no están en condiciones? Sí, porque se va a presentar un tutor. Y entonces allí vamos a hablar con el tutor, a ver por qué no vienen los padres, y ahí nos van a decir, y entonces recaudaremos toda la documentación necesaria para que realmente veamos que esos padres no pueden representar al menor por alguna causa. Porque pueden haber conflictos de intereses también, no solamente porque hayan perdido la responsabilidad, ay, se me fue el nombre, parental. Sino porque por allí tengan conflictos de intereses. Entonces se designa un tutor especial, del que nos habla el artículo 109 del Código Civil, y el juez va a decidir si el menor adolescente puede actuar por sí con asistencia letrada. Esta es otras novedades del Código Civil y Comercial con relación a los menores, menores adolescentes que con asistencia letrada pueden actuar por sí. Y con los curadores pasa lo mismo que con los tutores, chicos. Tiene que haber una designación y tiene que haber una aceptación del cargo. 2 documentos que debemos pedir cuando los curadores o tutores están reemplazando en un caso a los padres y en otro caso no, porque son incapaces. Bueno, como dijimos entonces, a los padres tenemos que solicitarle la partida de nacimiento, que acredita la legitimación. Si faltara alguno de ellos por fallecimiento o por presunción, ausencia con presunción de fallecimiento, tenemos que pedir la partida de defunción o la de ausencia, la sentencia de ausencia con presunción de fallecimiento para acreditar.
Como les dije, tutores y curadores, designación de los mismos y su aceptación al cargo, y además, ver el alcance y extensión de esa facultad representativa. En todos los casos deberá agregar al protocolo, bueno, en este caso los notarios, pero ustedes es bueno que los tengan en su carpeta, la documentación mencionada. Cuidado con esto también. Son cosas que me voy acordando para recordarles a ustedes porque esto es muy importante. Cuando son actos administrativos en representación del menor, las exigencias son menores. Pero cuando se trata de un acto de disposición, la venta de un inmueble que es del menor, allí no solamente los padres, tutores y curadores, allí además tenemos que pedir la autorización judicial. No puede no haber autorización judicial cuando se trata de que su patrimonio puede correr el riesgo de disminuirse. Entonces, cuando es un acto de disposición, porque fíjense ustedes que ahí va a intervenir el asesor de menores, el asesor de menores va a estudiar el caso a ver si realmente conviene que se venda esa casa, va a ponerle un precio o un rango de precio, va a pedir que deposite la persona que ha recibido el dinero, que deposite en una cuenta judicial ese dinero, y después se tocará cuando el asesor disponga, o bien, si ese dinero ya ha sido utilizado para reemplazo de la vivienda que se va a vender, en ese caso no se le va a pedir el depósito, pero sí va a tener que acreditar que compró otro inmueble con el dinero de la venta. Todo eso hay que tener en cuenta cuando se trata de menores. Cuando se trata de menores y de actos de disposición. Con los actos administrativos no ocurre. La representación parental se puede extinguir por la muerte del progenitor o del hijo. Cuando el hijo alcanza la mayoría de edad, cuando, por ejemplo, lo que mencionábamos hoy, cuando hay problemas entre los padres y los hijos, y en ese caso, bueno, tendrán que tener su reemplazante. Esto nos habla el artículo 99 del Código Civil. Puede ocurrir que perdida la responsabilidad parental se rehabilite, si se demuestra que es en beneficio o interés del menor. Artículo 701 del Código Civil. Y puede ocurrir que se suspenda la responsabilidad parental por declaración de ausencia con presunción de fallecimiento, que es lo que les mencioné hoy, o puede ocurrir razones de salud mental del progenitor. Acá, bueno, tenemos que tener en cuenta que son dos los padres, que perdida la razón o la salud mental de uno de ellos puede reemplazarlo el otro, pero todo eso tiene que estar documentado judicialmente y entonces todo eso lo vamos a tener que pedir, ¿sí? No podemos hacernos los distraídos porque puede ocurrir que estemos causando un daño al menor. En el caso de emancipación matrimonial, pero pregunta qué con relación a la emancipación. Si está emancipado, es como si fuera mayor de edad. A eso me refería, sí. Sí, es como si fuera mayor de edad y entonces, bueno, la emancipación surte ese efecto. Por último, vamos a ver la representación orgánica. Y yo les dije que, por supuesto, surge del estatuto. Del estatuto de una persona jurídica. Artículo 170 y concordantes del Código Civil, pero también acá tenemos que recurrir a la ley de sociedades, a la ley de personas jurídicas, 19.550.
La persona jurídica obviamente no puede prescindir de representación orgánica, es obligatoria y es necesaria, obviamente, no puede actuar de otra manera. ¿Qué recaudos tenemos que tomar los martilleros y los notarios en este caso, donde hay una representación orgánica? Depende de la sociedad de que se trate, pero vamos a hablar de las más comunes, de una sociedad anónima. Y entonces vamos a ver que la sociedad anónima tiene un directorio, ¿sí? Pero de ese directorio sale un presidente. Y es el presidente, el representante de la sociedad. Es el presidente. Ahora, con las sociedades tenemos que tener varios recaudos. Con relación a la documentación me refiero. En primer lugar, nos habla que surge del estatuto, ¿sí? Alguna vez, por supuesto, han visto estatutos. Y en el estatuto han visto el objeto que tiene la sociedad anónima. Y ahí en el objeto está qué cosas puede hacer el representante y qué cosas no puede hacer el representante. Entonces, cuando se trate de una persona jurídica, lo primero que vamos a hacer como profesionales es ir al estatuto. Y del estatuto vamos a ver el objeto. Además, ¿qué cosas vamos a tener que tener en cuenta? Además del objeto, a ver si está ese acto que está por realizar el presidente de la sociedad, supongamos anónima, para darle la sociedad que más manejan ustedes, si ese presidente que está por realizar un acto tiene entre el objeto del estatuto la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, que el objeto sea la venta inmobiliaria. Obviamente que si dice la venta inmobiliaria, el presidente puede vender el patrimonio de la sociedad anónima. Pero si en lugar de decir la venta inmobiliaria dice la fabricación de tachuelas, ese presidente no puede vender los inmuebles de la sociedad. Entonces, ¿qué otros recaudos, qué otra documentación tenemos que pedir? Y vamos a tener que pedir varias cosas. En primer lugar, la designación del presidente y su aceptación. Si es una sociedad nueva, quizás la designación y la aceptación estén dentro del estatuto, ¿eh? Pero si es una sociedad vieja, donde las presidencias se renuevan, entonces, cuidado con esto, porque vamos a pedir el acta de designación de esa autoridad y el acta de aceptación de esa autoridad. Pero además, si esta sociedad fabrica tachuelas, vamos a tener que pedir un acta de la asamblea o del directorio autorizando el acta. Muy bien, Lilian. ¿Querés dar la clase? ¿Me reemplazás, Lilian? Bueno, así que miren todas las cosas que tenemos que tener en cuenta para... fíjense ustedes que el Código Civil y Comercial, en el artículo 141, dice que son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto. Por eso yo les decía, vamos al objeto. Siempre que estamos trabajando con una persona jurídica, el objeto del estatuto y los fines de su creación. Por supuesto que en la doctrina orgánica, la figura del representante societario es el vehículo de expresión de esa sociedad. No tienen otro modo, no es humana, entonces es el representante, funcionario de la sociedad que actúa por la propia sociedad. Esta actuación orgánica es consecuencia natural y derivada de la personalidad jurídica societaria que dispone de órganos que posibilitan el cumplimiento de sus funciones. El representante permanece en su cargo hasta que no sea reemplazado. Artículo 257. Con relación a esto, yo les aconsejo lo que acabo de decir. La sociedad anónima, sí, va a otorgar, puede otorgar poderes, pero a través de su representante.
que es el presidente del directorio, en el caso de sociedad anónima, ¿eh? Sí, que puede otorgar poderes, por supuesto. Bueno, no sé si hay preguntas para hacer, si quieren... Pregunta, a ver, con respecto a los poderes, no veo. No, con respecto a la les voy a nombrar así la documentación de con respecto a una sociedad anónima que el martillero y el notario tienen que tener a la vista y tener una copia. La designación de autoridades vigentes y su aceptación al cargo. Por supuesto que fotocopia del estatuto. Y por último, si del objeto de la sociedad no surge el acto que desean realizar, deberán solicitar el acta de directorio o asamblea en su caso que autorice el acto. Toda esta documentación es conveniente que la tenga el profesional que va a instrumentar el documento, ya sea privado o público. ¿Por qué? Porque de esta forma se aseguran que esté todo en orden, ustedes vean las facultades que tienen, el objeto cuál es, y entonces en consecuencia actúan. Ay, pasaron una pregunta y pasaron muy rápido, no la leí. A ver. Una flor, Ana, no fue una pregunta. La doctora siempre tan clara en sus clases. De Nelly. ¿Eso quién me pondera? A ver, ¿quién? Nelly Di Massa está diciendo eso. Ah, está bien, a esa la acepto. Si era Robledo, no. Ah, bueno. Bueno. Ternas no. Chicos, Ternas no, no te escucho. ¿Cómo? Pavadas, estaba diciendo pavadas. Bueno, mi amor. Es amiga de Robledo. Se ponen de acuerdo las dos. No vale. Bueno, no sé si tienen preguntas para hacer. Yo que no sé ni qué hora es. Son las... tenemos, si hay alguna preguntita, tenemos tiempo para que pregunten. Bueno. De todas maneras, lo que quedó es alguna pregunta, pero que no las quise mezclar porque de nuevo vamos a donación. Se ve que hay un tema rondando por donaciones. No te hagas problema. Entonces si volvemos a las donaciones. Hoy habían preguntado con respecto a la promesa de donación. Y Susana Zagaglia pregunta si el donante fallece, ¿la donación se invalida? Entiendo que relacionado con la promesa está hablando, ¿no? Con la promesa de donación. Sí. A ver. Sí, porque si la otra donación es dominio pleno, ya se transmitió el dominio. Claro. Si fallece el donante, es como si nunca hubiera habido oferta. Acá Susana también está ampliando el tema. Pide si se podría ampliar el concepto de la oferta de donación en el nuevo Código Civil 2015. Sí, es lo que un poco hablamos. El nuevo Código Civil y Comercial, cosa que no está completamente la doctrina notarial de acuerdo, pero bueno, el nuevo Código Civil y Comercial contempla que es posible la oferta de donación, pero al momento de la aceptación, el donante tiene que estar vivo, probarlo haciéndolo comparecer al donante o probando con alguna constancia de que está vivo y que además es capaz. ¿Sí? Esa es lo que ha puesto el nuevo Código Civil y Comercial, de lo cual se ha discutido mucho. ¿Por qué se ha discutido mucho? Se ha discutido mucho porque a lo mejor la oferta de donación estaba cuando regía el Código Velezano. ¿Sí? Se había instrumentado bajo la vigencia del Código Velezano. Y la aceptación es al momento de la reforma del Código, mejor dicho, no de la reforma, sino del nuevo Código Civil y Comercial. Entonces, muchos decían, las leyes rigen para el futuro, entonces esa oferta de donación que se hizo durante la vigencia del Código Velezano y era perfectamente posible aceptarla aún muerto el donante, ahora no puede ser aceptada porque el donante murió.
porque el donante falleció. Y entonces, una parte de la doctrina dice que no estaba completa la donación. No estaba la donación hecha, era una oferta. Por lo tanto, si al momento de aceptación el donante ha fallecido o se ha vuelto incapaz, bueno, con la incapacidad la actuación es otra cosa, pero al morir el donante es como si nunca hubiera existido la donación. Porque no existió además, porque no se completó. Es una oferta, faltaba la aceptación. A tal punto que ustedes fíjense que cuando se hace la oferta, no se pide nada, ningún certificado, nada para saber en qué situación está ni el dominio ni la persona, pero sí se hace cuando se acepta. Ahí hay que pedir toda la documentación porque ahí es donde se completa la transmisión del derecho real de dominio. Antes no existía, era una oferta. Por eso es que hubo discusiones, pero en definitiva ningún escribano te va a hacer una aceptación de donación sino tomar el recaudo de si el donante está vivo y si es capaz. Preguntan si no se puede tomar como última voluntad. No. De ninguna manera. La instrumentación de un testamento, estamos hablando, es totalmente diferente, por lo tanto no se puede tomar como disposición de última voluntad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque vamos a los testamentos. ¿Cuáles son los testamentos que rigen con el nuevo Código Civil y Comercial? 2. El hológrafo y el testamentario, por escritura pública, ¿sí? Testamento por escritura pública. Bueno, cada uno de esos testamentos tienen una forma que hay que respetar. En el caso del hológrafo, tiene que ser hecho de puño y letra del testador, tiene que tener la firma del juez en la parte superior e inferior, y bueno, y se hace después la protocolización para pedir su inscripción en el registro de testamentos. El testamento por escritura pública tiene los testigos que deben comparecer, tiene una forma diferente a la oferta de donación, por tanto no puede ser utilizada como disposición de última voluntad. Porque ni siquiera está escrita de puño y letra. Si fuera escrita de puño y letra la podríamos tomar como un hológrafo, ese deseo de transmitirle a quien le quiera transmitir algo. No tienen la forma, entonces no pueden ser utilizados. ¿Alguna pregunta más salía ahí? No, se me pasan. Sí, porque pasan. María Claudia decía, ¿por qué he visto ofertas de 2 años antes de la aceptación? Sí. Me pasó no tienen plazo, ¿eh? Las ofertas no tienen plazo. El único problema que existe en este momento, a diferencia del Código Velezano, es que el Código Nuevo pide que el donante esté vivo y que sea capaz. Antes no lo pedía. Oferta de donación, podía morirse, capaz o incapaz, igual se aceptaba, no había ningún problema. En el nuevo código no. En el nuevo código requieren capacidad y ser el donante estar vivo. ¿Qué hacen los escribanos en este momento cuando hacen aceptación de donación? Lo hacen comparecer al donante. Allí el notario califica si está capaz, porque hace el juicio de capacidad, y además lo ve porque está vivo. Son los 2 requisitos para que la aceptación sea de acuerdo al Código Civil y Comercial Nacional. ¿Qué pasa si aparecen otros hijos? Si el fallecido tenía otra familia, por ejemplo, en otro lado. A ver. Si el fallecido, ¿por qué me hablan de fallecido? Estamos hablando de otro tema. Estamos hablando de otro tema. No, la donación, el donante tiene que estar vivo. Entonces, ¿qué pasa? A ver, creo que quiero entender lo que me preguntan, pero creo yo que lo que me están preguntando es que si hay una persona que donó
Estamos hablando de donación, no de oferta, ¿no? Sí, parece que sí. Sacamos el Podrían capítulo. ampliar también la pregunta si quieren. Pero entendimos que es eso. Estamos hablando de donación. Sí, de de donación. Bien. ¿Qué pasa con las donaciones? Con las donaciones hay que tener varios recaudos. Primero, la legítima. ¿Sí? Primero, la legítima. Eso es todo cuestión de asesoramiento al donante. Y segundo, cuidado con las donaciones a terceros, porque pueden tornarse ineficaces. ¿Qué pasa con la legítima? Y eso creo que es la pregunta que me están haciendo. Si aparecen otros hijos. Bueno, si aparecen otros hijos, será cuestión de que un abogado, el día que se muera el donante, ver el patrimonio que tiene, a ver si afectó la legítima o no. Si afectó la legítima, entonces irán a través de la colación o de otro medio como para que les satisfagan lo que le sacaron de la legítima. ¿Mm? Pero bueno, ahí estamos hablando de donación. Claro. ¿Qué hacen, por ejemplo, los escribanos? Que a mi entender no sirve de mucho, pero bueno, es como algo más para asegurarse. Hacen comparecer a los otros hijos manifiestan que han recibido bienes a cargo, o bienes a cambio, perdón, o que lo van a recibir, y con eso es como que nadie va a reclamar nada. Pero les puedo asegurar que si alguien quiere reclamar, va a reclamar. Porque con eso no solucionamos. De cualquier forma, es una práctica notarial como para darle más tranquilidad y seguridad al que ha donado, pero, no sé qué dice, perdona a las panelistas que... Me había quedado sin señal. No, algo que le pasó a uno de los que estaban, de los integrantes. Alguien Ocampo, era Ocampo. Sí. Hay otra pregunta de Silvia. Sí. Dice, en el caso de bien de familia... Perdón que vuelvo otra vez a la cuestión de la donación de los hijos, porque para que queden claros. Sí, perfecto. Las donaciones son una cuestión que se hace notarialmente, porque ustedes no pueden trabajar una donación, porque no puede ser por documento privado. Bajo pena de nulidad, las donaciones tienen que hacerse por escritura pública y por tanto el que interviene ahí es el notario. El notario lo que tiene que hacer es asesorar. Y hay notarios que para tomar otros recaudos hacen una minuta y se la hacen firmar a los comparecientes, donde les informan todo esto que yo les expliqué. Lo de la legítima, que puede ocurrir el día que se muera el donante, todo eso se lo va a asesorar, porque después, si no hay nada escrito, las palabras se las llevan en el viento y siempre le van a cargar las tintas al pobre notario de que hizo algo que no correspondía. Pero bueno, el donante puede donar lo que quiera y como quiera, es su patrimonio y nadie se lo puede impedir. El problema está cuando se muere, ¿eh? Ahí cuando se muere empiezan las cuestiones de las legítimas, de los hijos, etcétera, etcétera. O cuando esta persona donó a un tercero, ¿sí? Y aparecen los herederos. Eso todo hay que asesorarlo. Después que el donante puede hacerlo, lo puede hacer. Nadie se lo impide, no hay ley que se lo impida. Pero hay que advertirle lo de la legítima y hay que advertirle la donación a terceros. Muchos notarios, para mayor tranquilidad, hacen una minuta y se la hacen firmar de todo lo asesorado. Después lo que puede pasar no es notarial, sino que es judicial, chicos. Cuando aparecen otros hijos después de la muerte del donante, se transforma en una cuestión judicial, no tiene nada que ver el notario si tomó los recaudos y el asesoramiento que debía hacer. Esa es la realidad. Porque nadie puede impedir que una persona, no todo su patrimonio, porque eso sí lo contempla la ley, no puede quedarse sin nada, pero si él quiere donar la mayor parte a un solo hijo, nadie se lo puede impedir, o a un tercero, nadie se lo puede impedir. El problema es a partir del fallecimiento, porque yo les digo una cosa, donó 5 propiedades a un solo hijo, y resulta que el día anterior a morirse se saca la lotería, y esas 5 propiedades no son nada en el patrimonio.
¿Entienden? Entonces, esto de las donaciones lo pueden hacer, pero bueno, tenemos que ver a partir de la muerte del donante qué es lo que pasa, y allí es una cuestión judicial y no notarial. Alguien preguntó otra cosa. Me pierdo porque desaparecen enseguida. Con respecto a la donación, dice, a ver, o sea, un tercero escriturarle a su favor en lugar de donar. Sería una opinión. Bueno, pero eso es una simulación. Una venta en lugar de una donación Claro, es una simulación. Ahí te la pueden claro, atacar por simulación. claro, claro. ¿Eh? O Y María fraude, lo que Claudia, sea. claro. ¿Cómo? María Claudia dice, muchos notarios consideran una escritura de donación como un título imperfecto. Es más, algunos bancos no lo aceptan. No, a terceros. A terceros. Pero la donación a los herederos está perfectamente... A ver, con relación a terceros, y yo sostengo que no hay nada que impida que se done a un tercero. El problema está, el lobby que hicieron y que me perdonen, ¿no? Los notarios de capital y los bancos. Ellos fueron los que promovieron esto de las escrituras ineficaces y atacaron esas escrituras y piden estudios de títulos, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, ¿qué se logra? Que a lo mejor una pobre persona que le dona a un tercero porque la ha mantenido, porque la ha asistido toda la vida, y a lo mejor no tiene ni hijos, ni tiene herederos forzosos, y sin embargo son atacadas la misma estas escrituras. Es injusto, para mí es injusto. Entonces tenemos que ver, asesorar, sí, explicarle a la persona que va a donar qué cosas puede pasarle el día que él se muera. Él le va a importar un pito, porque el día que se muera, que se arreglen los que la recibieron. Claro. Pero hay que asesorar. Y si quieren asegurarse, hacer una minuta, hacérsela firmar. Ahí nos queda la documentación. Yo les voy a contar mi experiencia personal para que vean que es todo una cuestión de que no se razonan en estas cosas. Cuando mi hija compró su primera casa, la mitad de la casa se la regalamos nosotros. El dinero para comprar la mitad de la casa se la regalamos nosotros, mi marido y yo. La otra mitad, como para que se dieran cuenta que hay que hacer un esfuerzo, etcétera, etcétera, iban a sacar un crédito en el Banco Provincia para pagar en cuotas esa parte que habían comprado. Resulta que el título de ese inmueble era de una donación a una tercera, a una sobrina lejana, una tercera. Cuando lleva el título mi hija al Banco Provincia, el Banco Provincia le niega el crédito por ser una donación a terceros. En ese momento yo era escribana externa del Banco Municipal, y entonces fuimos al Banco Municipal, yo escribana externa del Banco Municipal, el Banco Municipal le otorgó el crédito en el acto, tomó el título, ningún problema. ¿Cómo termina todo esto? Y fíjense ustedes qué ridículo. Mi hija terminó de pagar el crédito en el Banco Provincia, porque el Banco Municipal cerró y todos los créditos del Banco Municipal pasaron al Banco Provincia. Y el Banco Provincia lo tuvo que aceptar. O sea que se dan cuenta que realmente hay que estudiar las cosas, hay que verlas bien. Y yo entiendo que nadie le puede prohibir a nadie donar lo que se le antoja porque es su patrimonio. El día que se muere puede haber problemas, yo no digo que no. Y puede haber problemas con estos títulos de donación a tercero por los bancos, y ahora ya se ha generalizado, pero empezó con los escribanos de capital. Esa es la realidad, chicos. Yo he hecho trabajos para que esto no funcione así, pero bueno, es así. Nelly pregunta que si dona las propiedades a un sobrino y no tiene hijos, pero hay más sobrinos y hermanos, ¿qué pasa? No, Ahí ella no ya tiene no. obligación Claro, Pero el problema va a ser el título. claro. Que va Si a ser necesitan imperfecto. presentarlo al Banco Provincia, le va a decir que no. Si le necesita presentarlo al Banco Nación, le va a decir que no.
si lo tienen que hacer con un escribano de capital o de los escribanos ahora de provincia, que se ha generalizado, le van a decir que no. Le van a tener que hacer otra escritura. Bueno, chicos, eso no lo puedo manejar yo. Bueno, Pero es quedaron... perfectamente posible que esa tía le deje a su sobrino. ¿Por qué? Porque lo otro que podrían hacer es un testamento. Que la tía le deje por testamento al sobrino y no va a haber ningún problema. El día que se muere le queda al sobrino. Ok. Hay que tener en cuenta esto de donaciones a terceros, que es generalizado ya la cuestión de que son títulos que pueden ser atacables. Tenemos acá, las dejé para el final porque no sé exactamente a qué se refieren. En el caso de bien de familia, al Ya no se fallecer llama más, ya no se llama más bien de familia, es Claro. vivienda. Bueno, Recuerden eso, que cambió con el nuevo Código Civil y Comercial. claro, que es régimen de vivienda, exactamente. Bueno, tal vez lo está confundiendo con algo. Dice, al fallecer un titular, ¿se necesita la firma de los hijos mayores para vender estando vivo el cónyuge? Porque bueno, venden, entonces tienen que, digamos, extinguir esto de la vivienda. No, pero lo pueden hacer los hijos, sí, los hijos y la madre. ¿Sí? Extinguen el régimen. Y quedó otra pregunta que no tenía que ver con esto, pero la dejé, bueno, para cuando terminaran, con respecto a si cuando se hace una venta de algún PH, si hay que sacar el informe de inhibición del reglamento de copropiedad. No, espera. A ver, el reglamento de propiedad ahora se llama, no de copropiedad. Sí, el Esto también se reglamento de modificó. ¿Por propiedad, qué? exactamente. Porque ahora la propiedad horizontal ha pasado a ser un derecho real, ¿sí? Y ha pasado a integrar el Código Civil y Comercial. Recuerdan ustedes que antes estaba en la 13.512, la ley. ¿Saben por qué era así? Porque Vélez consideraba que no podía haber propiedad horizontal, porque era para hacer una propiedad horizontal significaba que todos los vecinos se pelearan, se agarraran de los pelos, cosa que es real, lo que pensaba Vélez, que era un adelantado, pero por eso no contempló la propiedad horizontal en el Código Velezano, y bueno, y se tuvo que hacer por ley 13.512. Ahora la integran al Código Civil y Comercial y, espérate que me fui. ¿Cuál era la pregunta? Porque me metí con La propiedad pregunta horizontal. es... sí, El reglamento, perdón. sí. A ver, ¿cuál es la ley de la propiedad horizontal del PH? Además de lo que está contemplado en el Código Civil y Comercial, el reglamento es la ley del PH, ¿sí? Pero el reglamento es un acto administrativo, salvo que en ese mismo reglamento se adjudiquen las unidades funcionales. Entonces, no hay que pedir inhibición por el constituyente del PH si es solo reglamento de propiedad horizontal. ¿Entienden? Si es reglamento de propiedad horizontal, se pide dominio, pero no se pide inhibiciones por el constituyente, porque esté inhibido o no esté inhibido, igual va a constituir el PH. Ahora, cuidado con esto, porque si en el propio reglamento se hace la adjudicación de las unidades funcionales, ahí hay actos de disposición. Y al haber actos de disposición, sí, el escribano tiene que pedir inhibiciones por el que adjudica. O los que adjudican, no sé, pueden ser uno o varios. A ver si con eso responde. La persona que preguntó, Lidia, creo que preguntó. Lidia. A ver. No, si es... Bueno, acá hay Ahí está, a confirmaciones de ver. que Los martilleros también
los martilleros también, ¿en qué sentido? Porque vos como martillera vas a vender una unidad funcional, no vas a hacer un reglamento. Si vendés una unidad funcional tenés que pedir informe de inhibiciones, obviamente. De dominio y de inhibición, Lidia. Las dos cosas. Cuando hay actos de disposición, chicos, cuando hay actos de disposición, sea el martillero, sea el escribano, lo único que uno pide informes y el otro pide certificados, que tiene otra temática. Pero cuando hay actos de disposición, como conducta diligente de los profesionales, hay que pedir inhibición y dominio. En unos piden, ustedes piden informes, los notarios piden certificados. Está bien. Solamente del que dispone. Obviamente, sí. Claro. El cónyuge no. No, El dice conviviente Lidia, no. hablo del reglamento. No, el reglamento ya te expliqué. No, El reglamento es un acto administrativo siempre y cuando dentro del reglamento no se adjudiquen las unidades funcionales. Cuando estoy hablando de adjudicación, estoy hablando de actos de disposición. Cuando hablo de actos de disposición, amerita pedir informe de inhibición o certificado de inhibición. Acá tenemos una pregunta de Gladys que dice, para poder Una vender... cosa que... Perdóname. Sí. No, está bien. Perdóname una cosa porque me voy acordando y no sé cómo decirles tantas cosas. No, les quiero decir que cuidado los martilleros con la cuestión de los reglamentos, porque ahora el Código Civil y Comercial pide tener a la vista el reglamento. Ya no es como antes que yo de la escritura sacaba que el reglamento se había hecho por tal escritura y tal cosa, no. Hay que tenerlo a la vista, el reglamento, porque el escribano debe hacer tantas copias como sea necesaria para que cada propietario tenga su reglamento. Eso es nuevo del Código Civil y Comercial. Hay problema Sí. a veces con los viejos, con los edificios Sí, viejos. pero hay que sacarlos, hay que pedirlos al archivo, hay que tenerlos, aunque sea una copia. Para poder vender un inmueble donado, pregunta Gladys, ¿hay que esperar 10 años? ¿Para vender un inmueble que recibí por donación? La pregunta dice, para poder vender un inmueble donado, ¿hay que esperar 10 años? No. A ver, vos podés recibir una donación y simultáneamente hacerle una venta, Eso se llaman escrituras simultáneas, nadie lo impide a eso. No. Los 10 años pasa por otro lado, yo creo que vos querés decir otra cosa. Que es, en el caso esto de las cuestiones de la oferta y de la aceptación, cuando prescribe, no sé si es eso lo que me querés preguntar. Sí, seguramente que debe de ser. Claro. Para el banco, pero, ¿cuándo puede ser que pueda ser aceptado, no? Claro, bueno, sí, tiene que pasar 10 años, eso sí, Claro. pero no en el caso de que vos recibas una donación. A lo mejor estás hablando de donación a terceros, no sé. Sí, para que prescriba la acción tienen que pasar 10 años. Pero si es una donación y vos querés vender en el mismo momento, como con escrituras simultáneas, nadie te lo impide. Sí, eso es una condición. Estás hablando de las ofertas, estás hablando de las ofertas y aceptación. ¿Cuándo ya no van a poder los bancos o los notarios? 10 años, sí. Así es. A partir de la muerte del donante. Eso también es una cuestión bastante controvertida en la doctrina. 10 años a partir de la muerte del donante. Sí. No a partir de la fecha de la donación. No. Claro. Bueno, por acá no tengo más preguntas. Bueno, ¿la cansamos, Ana María? No, para nada, chicos. Seguimos si quieren. Bueno, excelente, dicen acá. Muchísimas gracias. Excelente. Al contrario. Clarísimo, Al contrario, ustedes sí. no saben la alegría que me da a mí darles charlas a ustedes. Yo los quiero. Bueno, Gracias, muchísimas Lilian. gracias. Bueno. Bueno,
Excelente, por Bueno. acá seguimos con las muchas gracias y excelente, muchísimas gracias, muchas gracias, muy clara. Bueno, son todos los comentarios, muchísimas gracias. Bueno, chicos, el corazón se me sale del pecho, basta, por favor. Excelente y didáctica, muchas gracias. Un cariño muy grande, bueno, hay mucha gente acá, Para muchos que la ustedes también. queremos. Para ustedes Ya buscaremos también. otro tema Los quiero para que estén. mucho y es una satisfacción darles lo poquito que sé para que, bueno, les pueda servir de algo. No, sos una Bueno, generosa. mucho, Bueno, ha sido siempre tan generosa con eso. No, al contrario, al contrario. bueno, un Bueno. beso a todos. ¿Vos cerrás? No, le da vergüenza al nene. ¿Qué te da? ¿Qué Le te da pregunto si quiere vergüenza? cerrar él. Le pregunto si quiere cerrar él y le da vergüenza. Muchísimas No. gracias. Aunque usted no lo crea. Muchísimas gracias, Ana. Bueno. No, al Pero contrario, bueno. chicos. Un gusto, la verdad que es un gusto. Muchísimas gracias. Bueno, y muchísimas Gracias, gracias a todos los que siguen participando del foro y seguimos aprendiendo. Y es increíble que todo el tiempo, a pesar de que, bueno, hay cambios también, y después de tantos años que hemos estado acostumbrados a determinadas normas, lleva tiempo que todos nos empapemos, ¿no es cierto?, de los cambios. Entonces siempre hay que estar revisando y repitiendo todo el tiempo. Es así, es necesario. A todos nos pasa, Mirta, a todos nos pasa. Nosotros, sí. ¿Por qué? Porque ustedes piensen que el nuevo código es del 2015. Sí. No hay jurisprudencia prácticamente, claro. No hay doctrina. Entonces, tenemos que estar viendo cómo salimos de esto, ¿no? Claro. Con el tiempo va a haber más jurisprudencia, va a haber más doctrina y eso nos va a ayudar a decidir y a ver jornadas o congresos que, bueno, nos van a desasnar. Ahí está. Bueno, Ana, Silvia de Tandil te dice que te invita, te quiere allá, así que yo te acompaño, no tengo problema. ¿A dónde? ¿A dónde? En Tandil. En Tandil. No. Ya te están reclamando para que vayas a Tandil. Yo te acompaño. Bueno. Nos vamos. Es lindo, es hermoso. Yo di muchas clases en Tandil. Sí. Es muy lindo Tandil, es precioso. Bueno, la gente es divina. Ya la están esperando entonces. Ay, al sur también. Ahora anoto todos los lugares donde vamos a ir. Viajamos Ana. Cuando pase la cuarentena. Con una picada, ahí voy. Con eso, la picada de Tandil va a estar a full, estamos a full con la picadita. Bueno, sí, muchísimas gracias a todos. Besos. Muchas gracias, Ana María, y muchísimas gracias a todos. Gracias hasta la a ustedes, próxima. chicos. Chao, gracias a ustedes. Pato, gracias, Santi. Espero haberla servido. Excelente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.